Bienvenidos a Guerreros de Honor, un podcast donde nos mejoramos para impactar al mundo. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo en este día tan especial que son los miércoles de conexión con Fran Valdespani. Recuerden que este en vivo lo tenemos todos los miércoles a las 6 de la tarde y discutimos temas que nos van a hacer una mejor versión y con esto poder impactar al mundo de manera positiva. Yo les cuento un poco de mi experiencia, de las cosas que a mí me han funcionado, de lo que he leído, que me ha gustado, para que ustedes puedan obtener este contenido y si lo creen de utilidad, poder implementarlo en su vida, las cosas que a ustedes les suene y les sirvan. Recuerden que siempre es muy importante nuestra intuición y todo lo que está dentro de nosotros nos dice cuando algo nos llama, cuando algo nos convence. Entonces, siempre háganle mucho caso a su intuición y todo esto que sientan que es correcto, no dejen de hacerlo. También recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, por favor pónganlo en el chat y con gusto al final del en vivo, con mucho gusto, se los voy a contestar, ¿va? Entonces, bueno, cuéntate la historia que te sirva. Esto es algo súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te tienes que motivar a ti mismo, ¿no? Y probablemente las cosas no te estén saliendo hoy en día o sí te estén saliendo, pero la historia que te cuentas a ti mismo de lo que estás haciendo tiene que ser una historia que te haga sentir bien a ti y que te motive, ¿ok? Eh, Muchas veces nos enfocamos mucho en la negatividad o en cosas o en escenarios pesimistas, pero recuerden, tenemos que tener fe en todas las cosas que vamos a emprender o que vamos a hacer en la vida, tenemos que tener fe de que van a salir bien. Ese es el primer principio para que realmente las cosas salgan bien. Sin eso es imposible hacer nada. Entonces, hay que contarnos la historia que nos sirve, ¿no? Hay que tener fe de lo que estamos haciendo, va a ser un éxito y siempre tener esa mentalidad ahí, ¿ok? En que lo que estamos construyendo lo vamos a ejecutar bien y vamos a conseguir esos objetivos. Esta es la historia que nos sirve. Si nosotros empezamos a dudar, empezamos a cuestionarnos, empezamos a escuchar a los demás, entonces nos vamos a sentir con ansiedad, no nos vamos a sentir motivados y esto al final va a impactar muy importante porque vamos a tener menos energía y nos vamos a desenfocar de lo importante de las cosas que nos van a hacer avanzar. Entonces siempre hay que contarnos la historia que nos funcione, la historia que nos haga sentir mejor. Si la historia que te estás contando hoy en día no te ayuda o te sientes mal, cámbiala, identifica cuál es tu narrativa interna, qué es lo que te estás diciendo, pon una pausa y cambia, elimina eso y empieza a hablarte de manera positiva, ¿ok? Todas las historias de cualquier emprendedor, de cualquier persona que haya conseguido algo en la vida, siempre tuvieron incertidumbre, sobre todo al principio. Pero, ¿cuál fue el diferenciador o qué fue lo que les permitió el poder conseguir todo esto que ellos pudieron lograr? La historia que ellos se contaban, ¿no? La historia que ellos decían, ¿sabes qué? Sé que es un camino que va a ser complicado, pero sé que lo voy a conseguir con mi esfuerzo, sé que estoy mejorando como persona, sé que estoy avanzando, sé que estoy impactando al mundo de manera positiva, sé que soy una gran persona. ¿Ok? La opinión más importante en tu vida es la que tú tienes de ti mismo. Entonces, esa opinión es la que va a hacer que tu vida sea un éxito o no. Entonces, que esa opinión te sirva, que te ayuda, que te ayude. ¿Ok? Y no hay que escuchar a los demás. Hay que escucharlos siempre y cuando sean positivos, siempre y cuando lo que nos digan complemente la historia que nos estamos contando y nos ayude a avanzar. Todo el ruido que no vaya con eso hay que callarlo porque no nos va a generar buenos sentimientos y al final esto nos va a impactar de manera negativa. Y recuerda, si hoy en día lo que estás intentando hacer no está funcionando, porque las cosas normalmente siempre no funcionan al principio y siempre tenemos obstáculos que hay que sobrepasar, entonces tampoco te frustres, porque hay que entender que hay dos tipos de trabajo. Solo hay dos tipos de trabajo. El primer trabajo es un trabajo que está funcionando para ti, que te está generando resultados, ¿no? Que estás consiguiendo lo que estabas buscando. Y el otro trabajo, que es el trabajo el cual no estás consiguiendo esos resultados, no estás viendo ese crecimiento en cuestión de negocio, probablemente no esté trabajando para ti, pero está trabajando en ti.
¿A qué me refiero con esto? Que tú te estás convirtiendo en una mejor persona, que estás avanzando, que estás aprendiendo a cómo manejar esas dificultades y esto al final te va a beneficiar de manera muy importante en el futuro. Entonces recuerda, todo lo que hagamos, cualquier tipo de trabajo, o está trabajando para nosotros o está trabajando en nosotros. Entonces, esto también puede ser alentador si es que estamos en una situación negativa, si es que los resultados no han llegado, no te preocupes, porque los resultados no han llegado, pero el trabajo que estás haciendo te está mejorando y esto al final está acelerando tu éxito, porque lo importante es convertirte en la persona que estás destinado a ser más que conseguir cosas externas, porque al final, cuando tú seas la persona que estás destinado a hacer, entonces vas a poder conseguir todo lo que quieras conseguir. Entonces, es muy importante entender esto, no hay que frustrarnos y entender que si el trabajo que estamos haciendo no nos está ayudando a conseguir los resultados, resignificarlo y decir, ok, no estoy consiguiendo los resultados, pero yo estoy mejorando en lo personal, yo estoy avanzando y sé que con mi esfuerzo y con mi tiempo pronto van a llegar estos resultados. ¿Ok? Y es súper importante enfocarnos en lo importante en nuestra vida. ¿Okay? Hay que enfocarnos en las cosas que nos van a hacer avanzar a nosotros, ¿no? Que nos van a ayudar a conseguir y construir la vida que queramos y con esto ayudar a las personas que están a su alrededor y al mundo también. Pero si nosotros no nos enfocamos en lo importante, va a ser muy complicado, porque hoy en día hay muchas distracciones, hay mucha negatividad, hay mucha violencia, hay muchos problemas de muchas inigualdades en el mundo. Y cuando nosotros estamos viendo este tipo de noticias, todos estos problemas que hay, también, ¿qué pasa? Nuestro cerebro es una máquina de resolver problemas, para eso está hecha. Entonces, si nosotros estamos viendo todas estas cosas negativas que están fuera de nuestro alcance, entonces también nuestro cerebro va a estar desviándose para ver cómo soluciona problemas que realmente no van a impactar a nuestra vida y a nuestros seres queridos. Recuerda que para impactar al mundo lo más importante es poder impactar lo mayor posible tú. Entonces hay que enfocarnos en eliminar todas las distracciones y enfocarnos en lo que nos va a ayudar a avanzar y hacer puras cosas que nos van a hacer mejor, ¿no? Y dar pasos hacia adelante. ¿Ok? Intentar apagar todo el ruido que no vaya con eso, no tener conversaciones que no vayan relacionadas a mejorar nuestra vida, no hablar de cosas que no tienen sentido, no ver noticias que, como les digo, nos van a preocupar y nuestro cerebro se va a poner a trabajar de qué manera soluciona esos problemas, porque al final esto pasa. Luego, muchas veces tenemos ansiedad, preocupación y todo, pero no entendemos que realmente todo lo que está pasando en el mundo nos está generando esta ansiedad, porque nuestro cerebro está viendo cómo resolver esos problemas que son muy graves y que realmente lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que nos conviene y hacer eso para avanzar y de ahí impactar lo mayor posible. A mí esto me pasaba mucho porque yo luego, pues me preocupaba mucho por las cosas que pasaban en México, por esto, por lo otro, y al final me di cuenta que todo esto lo único que me estaba generando es ansiedad y estaba perdiendo energía en estar pensando en estos problemas que no me corresponde a mí solucionarlos, ¿no? O sea, no me corresponde a mí solucionarlos y para poder ayudar, de cierta forma lo que tengo que hacer es ser mi mejor versión y poder aprovechar mi vida al máximo para generar valor, para generar cosas positivas en el mundo. Entonces les recomiendo mucho el no escuchar las noticias, el no ver cosas relacionadas que no vayan con lo que ustedes quieren conseguir. Y bueno, también les quiero platicar acerca de algo muy importante, y esta es la habilidad que todas las personas exitosas en el mundo tienen, ¿no? Y es la habilidad de ser tu mejor versión cuando estás en tu peor momento. ¿Por qué? Porque todos podemos hacer bien las cosas cuando nos sentimos bien, cuando estamos contentos, cuando estamos con energía. Pero ¿qué pasa cuando no? Podremos hacer lo que nos conviene hacer aún cuando no tengamos las ganas de hacerlo. Este es el diferenciador mayor entre las personas exitosas y las personas que no son exitosas, porque como seres humanos vamos a tener días malos, vamos a tener días en los que vamos a estar cansados, vamos a tener días en los que no vamos a querer hacerlo, pero la diferencia es el entender qué es lo que nos conviene a nosotros y pese a todo esto negativo, estas emociones, cansancio, etcétera, poder hacerlo. Y este tipo de
de habilidad se entrena, no es algo con la cual todos hayamos nacido. Entonces, ¿cómo podemos entrenar la habilidad para resistir en nuestro peor momento? Y la respuesta es haciendo las cosas en nuestro peor momento. Esa es la forma de poder enseñarnos a hacer lo que nos conviene aún cuando no queramos. Entonces, por ejemplo, a mí me funciona mucho el ejercicio, ¿no? De repente, cuando ya estoy muy cansado, ya no quiero hacer nada, sé que no he hecho ejercicio, pues ni modo, me aviento 100 lagartijas. Y con esto voy entrenando esa resistencia para en los momentos que sean complicados poder decir, ok, no me siento bien, no me importa. Sé que es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer porque para mí es más importante lo que estoy construyendo que mis emociones en el momento. Entonces, el ejercicio puede ser algo importante para poder entrenar esto, o también cuando estamos muy cansados, hacer ese extra. Y ahí vamos a encontrar que realmente tenemos mucho más energía. Y a mí me ha pasado algo muy, muy, muy curioso, que estando ya cansadísimo, ya sin querer hacer nada, hago el esfuerzo y sobrepaso ese sentimiento y encuentro una fuente de energía muchísimo mayor a la de antes. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos una energía que es infinita. Lo que pasa es que para poder acceder a esa energía, tenemos que sobrepasar ciertas emociones que no están buscando ver nuestro, o que no son inteligentes en sí, sino lo que quieren es que no hagamos ese más, que estemos sanos, que estemos tranquilos. Recuerden que nuestro cuerpo también lo que quiere es que no nos esforcemos de más para que podamos sobrevivir, tener hijos, etcétera. Pero al final nuestra mente nos puede dar este significado para entender que hay veces que tenemos que hacer cosas que nuestro cuerpo nos está diciendo que ya no las hagamos. Y la mente, cuando sobrepasa eso, entrena al cuerpo y dice, ¿sabes qué? El que toma las decisiones soy yo, no de acuerdo a cómo me sienta, sino de acuerdo a lo que me conviene hacer. Y también hay que entender que el miedo es inevitable. Todos los seres humanos sentimos miedo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el miedo al final es un sentimiento que nos protege y que nos ayuda en la vida para mantenernos a salvo y que no nos pongamos en situaciones de extremo peligro. Ahora, la habilidad también para ser exitoso tiene mucho que ver con poder sobrepasar este miedo y actuar. ¿Por qué? Porque se va a sentir, el miedo lo vamos a sentir. No vamos a llegar a un momento en el cual ya tengamos el suficiente entrenamiento como para no sentir miedo. ¿Por qué? Porque esto es parte de nuestro sistema de supervivencia. Entonces, el poder ejecutar, aún con el miedo, familiarizarnos con ese sentimiento, entenderlo, poder sentirlo, ¿no? Cuando tenemos miedo, yo una vez escuché esto, cuando tengas miedo de hacer algo, tómate un momento, identifica tu miedo, siéntelo, ¿no? Siéntelo en tu interior y después actúa. Y date cuenta que lo pudiste hacer aún con el miedo y que al final el miedo no es más que un sentimiento que nos está intentando mantener a salvo, pero también nos está intentando mantener y limitar en nuestra vida sin buscar conseguir todo eso que estamos destinados a hacer. Entonces, hay que experimentar con el miedo, hay que sentirlo, no hay que intentar bloquearlo, hay que entenderlo, hay que saber cómo lo sentimos y aún, pese a todo esto, actuar y hacer lo que nos conviene. Pero van de la mano, ¿no? La habilidad de ejecutar cuando estás en tu peor forma y la habilidad de ejecutar cuando tienes miedo. Estas dos habilidades son las habilidades más importantes y las habilidades que todas las personas que han conseguido sus sueños y construir vidas extraordinarias lo han logrado. Entonces, bueno, me pregunta Tere, ¿qué pasa si las personas cercanas a mí son negativas y no me ayudan, pero no puedo alejarme de ellas? Ok, entonces, vamos a tener ciertas personas en nuestra vida que no son tan positivas, pero que las queremos mucho. Eso es una realidad y que no vamos a poder alejarnos de ellas al 100%. Pero si tú tienes gente que tú quieres mucho, que es cercana a ti y que es negativa contigo, lo que tienes que hacer es distanciarte, ¿ok?
ya no convivir con ellos tanto, convive menos, platica con ellos menos, ¿no? Escucha menos, y cuando empiecen esas cuestiones de negatividad, simplemente dile, no quiero escuchar este tipo de cosas, o también puedes hablar con ellos y decirle, mi relación contigo es muy importante, estoy buscando no tener negatividad hoy en día en mi vida, entonces por favor, vamos a intentar reducirla. Si nosotros hablamos con las personas y somos francos, probablemente puedan ellos ser más positivos, pero hay que entender que la negatividad también es un poco el, el tú estar frustrado con lo que eres, con lo que has hecho, entonces soy negativo con el otro para bajarlo a mi nivel, ¿no? Para que yo me sienta bien. Entonces, al final, eso es la negatividad. Hay que verlo con compasión, pero hay que alejarse de la negatividad. Como les comento, va a haber personas las cuales no las podemos alejar del todo de nuestra vida porque las queremos mucho, son familiares, etcétera, pero hay que reducir la convivencia si su plática sigue siendo negativa. Entonces, yo lo que recomiendo es primero habla con ellos, déjales claro esto, y después, si no lo ves, si no ves cambios, entonces distancia un poco la relación, ¿no? Si estás hablando con ellos diario, pues entonces empieza a hablar una vez a la semana. Entonces me dice Antonini, me corrieron del trabajo, bro. ¿Cómo le hago para no desenfocarme y agüitarme? Velo como una oportunidad. Cuéntate la historia que te sirve, ¿no? No te cuentas la historia que no te va a ayudar. Cuéntate, dite a ti mismo todo lo que aprendiste ahí, las cosas que te hicieron mejorar y las nuevas oportunidades que se están presentando. Si hoy en día ya no estás en ese trabajo, es porque mejores cosas vienen para ti. ¿Okay? Entonces, hay que contarnos la historia que nos convenga. Tú te podrás estar diciendo ahorita, no, es que por qué me corrieron y estarlo viendo negativo, pero esa historia te sirve, esa historia te va a motivar, esa historia te va a sentir mejor, esa historia te va a ayudar a avanzar, no, pero la otra historia sí te vas a sentir bien, sí te va a decir qué nuevas oportunidades puede haber y poder actuar, empezar sobre todo con esa narrativa interna, hacerla totalmente positiva. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo, ¿no? Espero que les haya gustado mucho la plática. Les mando un saludo a mi mamá, a mi novia, si están viendo, un fuerte beso y un abrazo. Y a todos los que están ahí, muchas gracias por verme el día de hoy. Y recuerden, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Buen cierre de semana.